Ahora sí paso a presentar a nuestro gran speaker. Él es Julián Andrés Flores. Eh, Él es consultor organizacional, él es speaker también y es docente universitario, investigador de asuntos políticos. Muy atentos porque tiene muchísima experiencia. Él es administrador público y magíster en administración pública de la SAP. Es consultor organizacional, docente universitario, como les indicaba, investigador en distintas entidades públicas de Colombia y supranacionales. También escribió un libro, espero que nos hable un poco de eso también, que es súper interesante, además de varios artículos y ponencias internacionales sobre gestión pública y asuntos públicos. Así que sin más preámbulos, los dejo con Julián. Julián, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y por poder transmitirnos algo de todo ese conocimiento que tienes. Jonathan, muy buenas noches. Muchas gracias por tu afectuosa presentación. Mando un abrazo grandísimo, no solamente a ti, sino a Laura, a Karen y a todo ese equipo de personas que nos permiten estar en este momento conectados, llegando a tantos rincones de Latinoamérica. Realmente me siento muy contento, pero sobre todo muy honrado de estar aquí con ustedes en la noche de hoy. Muchísimas gracias, Julián. Nada, quedamos súper atentos. Ok, perfecto. El tema que vamos a tocar hoy, vamos a hablar sobre la administración pública en el siglo XXI. Es un tema bastante complejo. Son demasiados los retos, demasiadas las ineficiencias y demasiados los desafíos a los cuales se está enfrentando la administración pública, no solo como campo de la practicidad o como campo del ejercicio de la gestión pública, sino en todas y cada una de sus perspectivas, tanto en lo epistemológico como en lo curricular. Entonces, si me permiten, voy a proyectarles aquí una presentación para colaborar en el entendimiento de estos temas. ¿Me pueden confirmar, por favor, si estamos viéndola adecuadamente? Claro que sí, Julián, ahí se ve súper. Perfecto. Entonces, la administración pública en el siglo XXI, lo que intento transmitir con esta imagen es precisamente que tiene distintos caminos, hay distintos horizontes, pero realmente ni los académicos más versados en todos estos temas saben realmente cuál va a ser el punto de llegada y no conocemos realmente las distintas convergencias que la administración pública va a tener en este siglo, que como lo decía en la presentación escrita de este evento, es un siglo bastante complicado, es un siglo distópico y es un siglo que ha visto crear, y crecer nuevas categorías como lo es el Big Data, como lo es el blockchain, como es la inteligencia artificial. Entonces, el día de hoy vamos a intentar analíticamente hacer una pequeña presentación sobre cómo afectan estos distintos elementos el ejercicio de la administración pública. Esta presentación va a tener tres grandes puntos. Un primer punto va a estar dirigido a la reconfiguración de la esfera de lo público y lo privado y su impacto en las categorías tradicionales como Estado-Mercado. Una segunda gran parte de esta charla va a estar dirigido a hacer una reflexión sobre cuáles son los principales problemas que arrastra la administración pública desde tiempos pasados, desde siglos pasados incluso, particularmente en el campo epistemológico, es decir, en el campo de la construcción de la ciencia y de la disciplina. Y vamos a cerrar un poco sobre la afectación de ciertas tecnologías disruptivas. Entonces, sin más preámbulo, continuemos. Quiero empezar el día de hoy con estas palabras de la profesora Tina Navacci. Ella es profesora de Maxwell School of Public Administration de Syracuse University. Considero en lo personal que Syracuse es una de las más importantes, si no la principal escuela de administración pública, o por lo menos aquella escuela que está llevando la frontera del conocimiento en esta disciplina y la está expandiendo de forma impresionante. Por allá en el año 2010, Tina Navacci va a escribir un documento, un paper de tan solo 2 páginas que se titula El redescubrimiento de lo público en la administración pública. En ese documento que, como les digo, en ese paper que tan solo tiene 2 páginas, la profesora intenta resolver una pregunta simple que le hicieron y es:
¿Qué se avecina para la administración pública en las próximas décadas? Este texto es bastante interesante. La profesora va a retomar algunas discusiones que se consideraban perdidas en el momento, como lo es esa discusión particular de lo público en la administración pública. Ahorita vamos a entrar a profundizar un poco en ese tema. Va a retomar algunos conceptos, como es el concepto de valor público, que particularmente diseñó Barry Bosman por allá a finales de los 80 y a principios de los 90. Es decir, esa legitimidad, esos derechos y esas obligaciones que tiene el ciudadano frente a la administración y con la administración, y cómo la administración de lo público debe reconocérselos. Entonces es muy interesante que planteemos en este momento cómo ella consideraba hace ya 11 años atrás que el campo de la administración pública va a tener un paso muy significativo, o consideraba que en 2020 íbamos a tener un paso muy significativo sobre el redescubrimiento de lo público en la administración pública, y sobre todo, muy importante, que íbamos a tener de nuevo una atención particular a la teoría de la administración que dice que los ciudadanos son ante todo entidades soberanas e individuos soberanos. Vamos a entrar a la discusión y ya veremos al final de esta reflexión, cada uno sacará sus conclusiones, si se ha cumplido estas apreciaciones que la profesora Navachi nos compartía en este documento. Ok, muy bien. Hecha esta pequeña introducción, la primera parte de esta presentación la he denominado la muerte del Öffentlichkeit. Para aquellos que hemos estudiado la administración de lo público, no podemos hablar de administración ni de gestión pública sin intentar categorizar ese concepto de lo público. Todos los que hemos trabajado en esta disciplina, en este campo, sabemos muy bien, entendemos muy bien que definiciones tradicionales y vacías, como por ejemplo, lo público es lo de todos, resultan insuficientes para entender la complejidad de las manifestaciones del fenómeno de lo público. Cuando uno se dedica al campo de la administración pública, lo primero es intentar conceptualizar esta categoría de lo público. No existen definiciones enciclopédicas, o si existen, por lo menos yo sospecho de ellas. No existen esas definiciones de enciclopedia de 3 o 4 párrafos que nos digan exactamente qué es lo público, y ni una sola coma es inamovible sobre este concepto. Eso hay que dejarlo claro. Este es un concepto que se conceptualiza, que se desarrolla, más no es un concepto que se define, y que tiene y ha tenido durante siglos distintas acepciones y distintas formas de presentar. Entonces, Öffentlichkeit es un concepto, como lo pueden notar, alemán. Jürgen Habermas, en su famoso texto Historia y Crítica de la Opinión Pública, lo va a acuñar. Igual lo va a desarrollar en otros innumerables documentos. Öffentlichkeit se ha traducido de muchas maneras. Hay autores que lo han traducido como publicidad, otros autores lo han traducido como opinión pública. En la escuela en la cual yo fui formado, entendemos este concepto como esfera pública, pero esa es una esfera pública en particular, hace referencia a la esfera pública liberal burguesa. Lo que quiero decirles con esto es que existen múltiples concepciones para entender lo público. Lo público tradicionalmente, desde otras disciplinas como la sociología, la historia, la ciencia política, generalmente se ha presentado desde pares categoriales que suelen ser dicotómicos y que suelen ser incluyentes. Entonces, lo público puede ser definido desde lo visible o lo no visible. Lo público puede ser definido desde lo enunciable o desde lo no enunciable, por ejemplo. Historia y crítica de la opinión pública va a mostrar precisamente cómo se da el desarrollo histórico de esta esfera pública liberal burguesa, que por allá en los siglos XIX particularmente, se crean en lugares muy específicos, como lo son, por ejemplo, los pubs, los cafés, o incluso también lugares inmateriales, como lo pueden ser, por ejemplo, la difusión de los grandes medios de prensa de la época. Öffentlichkeit va a tener muchas críticas, tal vez porque es un concepto que se quedó rezagado en su momento. Entonces, Nancy Fraser y otros autores van a hablar de la esfera pública, van a criticar este concepto habermasiano,
y van a decir que no existe una sola esfera pública, liberal y burguesa, sino que existen múltiples esferas públicas, y de esas múltiples esferas públicas también se generan otro tipo de públicos, otro tipo de opinión pública distinta a los públicos oficiales. Hoy en día entendemos, por ejemplo, que existen múltiples públicos. Es decir, podemos decir entonces que el lobby LGBTI a nivel internacional es un tipo de público no oficial o no contrapúblico y se sale de la categoría de Öffentlichkeit como esfera pública liberal burguesa. Encontramos también los lobbies ambientalistas, los lobbies animalistas y todos estos nuevos ismos que están formando y que crean nuevos tipos de configuración de concepciones de lo público, y también crean nuevas consideraciones o nuevos, mejor si se quiere, construcciones de la esfera pública. ¿Listo? También podemos encontrar otro tipo de construcciones. Yo soy partidario del concepto de la publicness, por ejemplo, es decir, hemos estudiado mucho el concepto de lo público, o mejor, de qué pasa cuando publicamos, perdón, cuando privatizamos lo público, eso lo llamamos privatización, pero qué pasa entonces cuando publicamos lo privado. Ese concepto lo llamamos publificación, lo llamamos publicness en lengua anglosajona, y a través de ese marco teórico podemos estudiar distintos fenómenos, como por ejemplo el fenómeno de la endoprivatización. La endoprivatización es cuando, por ejemplo, una organización pública tiene lógicas políticas, pero se mueve bajo lógicas económicas, y bajo ese interregno morboso, por decirlo de alguna manera, surge una nueva configuración de lo público. En el caso colombiano, por ejemplo, las empresas de servicios públicos domiciliarios, aunque tienen la categoría de público, juegan bajo reglas del mercado y a su vez están reguladas en algunos aspectos, particularmente en la asignación de tarifas. Entonces vemos, por ejemplo, un nuevo concepto o una nueva concepción de lo público. Esto para decir entonces que las redes sociales, las tecnologías disruptivas ya nos impiden hablar hoy de unas esferas estrictamente separadas, una esfera pública por un lado, una esfera pública por el otro. Hay otros autores que van a decir que esas esferas no son excluyentes, sino que están interrelacionadas, lo público y lo privado junto, pero hoy decimos incluso que estas concepciones son insuficientes. Es decir, vivimos en un mundo donde ventilamos lo íntimo, privatizamos lo público y publicamos lo privado. Cuando tú ves Instagram, o cualquiera de ustedes ven Instagram, todos nos hemos encontrado con unas fotos bastante interesantes de una serie de personas allá en la privacidad, en la intimidad de su casa, pero esa intimidad ya no es íntima en la medida que está publicada en la red máxima, que es el Internet. Encontramos, por ejemplo, también, independientemente si se está o no de acuerdo, o si se tiene X o Y postura política, lo que pasó en el caso Donald Trump, eso me lleva, por ejemplo, a mi segunda diapositiva, y es el anacronismo que existe entre las categorías Estado y mercado. Estamos analizando la realidad actual con categorías anacrónicas, con categorías válidas en el siglo XIX o en el siglo XX. Les pido disculpas. Entonces, decimos, les estaba exponiendo el caso de Donald Trump. ¿Cómo es posible que el hombre más poderoso del mundo sencillamente fue silenciado? Todos conocemos lo que pasó en esa campaña presidencial, y vuelvo y digo, independientemente de la postura política o si estamos de acuerdo o no de una serie de políticas que él pudo haber tomado al respecto, pero encontramos, por ejemplo, que el hombre más poderoso del mundo fue silenciado en redes sociales, fue silenciado en Twitter, y que incluso cuando intentaron todos sus votantes moverse a otras redes sociales como Parler, Amazon y otro tipo de empresas también se encargaron de bloquear la continuidad de esas personas en otra red social. Es decir, lo que quiero decir con estas es que categorías como lo público, privado, externas, y categorías como el Estado y como el mercado son anacrónicas y son insuficientes para entender actualmente la dicotomía, o mejor,
las distintas vertientes y variables en todas estas concepciones de lo público. También hoy en día hemos encontrado una serie de dicotomías. El COVID-19, por ejemplo, ha establecido una dicotomía, a mi parecer, un tanto absurda, si me permiten la expresión, y es la dicotomía entre economía y salud. Estas son discusiones muy difíciles, estas son discusiones bastante complicadas, son discusiones incluso políticamente incorrectas y se puede plantear de esa manera, pero hay que darles. Entendido este anacronismo y entendidas estas categorías básicas, es muy importante también definir o entender que actualmente estamos frente al agotamiento del modelo de la nueva gestión pública. Entonces, la nueva gestión pública, primero que todo hay que decirlo, no es nueva. La nueva gestión pública, si uno se pone a hacer un seguimiento, digamos, juicioso, académico, encuentra sus orígenes por allá en los años 70. La gran mayoría de las personas que nos están viendo, incluso yo, soy mucho más joven que la nueva gestión pública. Entonces, no entiendo, nunca he entendido por qué se le llama nueva gestión o nuevo a algo que realmente no lo es. Entonces, lo primero que hay que establecer es que este agotamiento es un agotamiento propio de las características históricas del enfoque. En el derecho, por ejemplo, no se habla de que existe un nuevo derecho, a pesar de que el derecho tenga varias ramas, el derecho administrativo, el derecho contencioso administrativo, el derecho laboral, el derecho ambiental, pero no se habla de que existe un nuevo derecho. De igual manera, en la medicina se habla de que existen distintas ramas o distintas especialidades de la medicina, pero no se habla de que existe una nueva medicina. La nueva gestión pública es simplemente la manifestación histórica de la administración pública que tiene particularmente algunos principios epistemológicos. Entonces les cuento rápidamente. Estaba yo en el colegio, yo soy egresado de un colegio técnico industrial desde séptimo de secundaria, desde segundo grado de secundaria. Se me enseñó mucho sobre los modelos de seguridad industrial. Un modelo muy conocido, por ejemplo, es el modelo COSO. La sorpresa que me llevo cuando estoy en mi pregrado en administración pública y empiezo a aprender sobre lo que en aquel entonces se llamaba MESI o modelo estándar de control interno, es que básicamente los componentes y variables y subsistemas del MESI eran los mismos del modelo COSO. Es decir, encuentro que hubo una relación entre las diferentes perspectivas de gestión de la administración de empresas y de administración privadas en la gestión de lo público. Esa es una definición, digamos, muy simple de lo que es la nueva gestión pública o de lo que es el New Public Management, y es la aplicación, o mejor, como lo dice este libro, la influencia del espíritu empresarial en el sector público. Este es un clásico, por ejemplo, del año 1992, de David Osborne y Ted Gebler, La reinvención del gobierno, para que vayamos entendiendo un poco, y hago la primera recomendación literaria de la noche, para que vayamos entendiendo un poco cuál es el origen de este concepto de la nueva gestión pública. Y como les digo, la situación histórica actual ha demostrado que existe un agotamiento de este modelo. Hay quienes han dicho, hay autores como Slavoj Žižek, por ejemplo, que ha manifestado en varios textos que la crisis sanitaria a raíz del SARS-CoV-2, COVID-19, le ha asestado un golpe mortal al capitalismo. Hay quienes asimilan nueva gestión pública al neoliberalismo. Yo no soy de esa corriente. Tampoco creo que la crisis que vivamos actualmente sea una crisis del sistema. Esta es una crisis que se debe a un virus, no es una crisis sistémica como lo pudo haber sido la crisis de los títulos primes y subprime por allá en el año 2008 que todos vimos. Muy bien. Encuentro también serias dificultades, serios retos y serios desafíos en el campo epistemológico y curricular de lo que es la administración pública. Es decir, por un lado, lo curricular, la enseñanza de la administración pública, y esta es una preocupación que les compete más que todo a nuestros amigos de UTEL, y es cómo se va a dar la enseñanza de la administración pública hoy en día. ¿Será válido enseñar administración pública como lo aprendí yo, sentado presencialmente en un salón de clases? Hoy en día tenemos una serie de retos.
cuando uno ve, o cuando yo tenía compañeros mejor que estudiaron medicinas, mis compañeros de colegio que hoy en día son médicos, recuerdo perfectamente que desde el primer semestre ya los llevaban a una clínica, ya compraban estetoscopios y estaban ahí al menos aprendiendo a aplicar inyecciones. Eso no sucede en la administración pública actualmente o en la enseñanza en la administración pública. Es una dificultad grave. Esperamos hasta los últimos semestres para llevar a nuestros estudiantes al campo de lo práctico. Es muy importante entonces repensar también la enseñanza de la administración pública. Es muy importante también tener en cuenta que hoy existen formas, técnicas y mecanismos para poder llevar a las personas a un desarrollo de competencias en la gestión pública ideal. Mecanismos como lo pueden ser los observatorios o como yo prefiero llamarlos, los laboratorios en la administración pública, donde podemos llevar a los estudiantes a situaciones reales y que empleando técnicas y aplicando metodologías experimentales o cuasi experimentales puedan bajar todo este carretazo teórico del que estamos hablando y darle solución concreta a problemas específicos, ya sea de su territorio en cualquiera de los órdenes subnacionales o, por qué no, a nivel supranacional o incluso internacional. Entonces es muy importante. La administración pública también trae una serie de inconvenientes en lo epistemológico y esto no es nuevo. La administración pública realmente en este momento no tiene clara tres cosas. En la administración pública no tenemos absoluta precisión sobre cuál es nuestro objeto de estudio, tampoco tenemos claro cuál es nuestra metodología, ni tampoco cuál es nuestro conjunto de leyes o cuál es nuestra teoría. Entonces, por eso es muy común encontrar compañeros en nivel de maestría, de doctorado incluso, que titubean cuando se les hace una pregunta simple sobre esto, como por ejemplo, ¿qué es la administración pública? Entonces algunos van a decir, no, la administración pública o el administrador público se encarga de hacer efectivas políticas de gobierno de Estado. Es cierto, pero no es completo. Entonces, la administración pública aún hoy en día da unas discusiones que tal vez no sean en otros campos de conocimiento, como las ingenierías, por ejemplo. Aún tenemos que definir si la administración pública es una disciplina que puede ser rama del derecho administrativo. Aún tenemos que definir si la administración pública es una ciencia. Si es una ciencia, entonces tenemos que preguntarnos también qué tipo de ciencia es, si es una ciencia interdisciplinar, multidisciplinar, qué características tiene, o si vamos a seguir con la tradición de hace unos 150 años y vamos a hablar no de ciencia, sino de saber administrativo público. Lo cual me parece un poco complicado porque también es importante darle ese carácter científico a nuestra ciencia. Omar Guerrero, el profesor mexicano, y los amigos mexicanos que nos están viendo en este momento, son muy afortunados. El profesor Omar Guerrero es un gran amigo aquí de la Escuela Superior de Administración Pública en Colombia. Él va a demostrar en sus distintos estudios, por ejemplo, que la administración pública no solamente es una ciencia, sino que es una ciencia igual o incluso más antigua que la ciencia política, que la economía, que son ciencias que tradicionalmente han querido padrinar o darle la paternidad, como diríamos coloquialmente aquí en Colombia, a la administración pública, y que como ciencia cuenta con todos los títulos nobiliarios para ser considerada una de ellas. Es muy importante también tener en cuenta los distintos sesgos ideológicos que existen en la enseñanza hoy de la administración pública. Siempre le digo a mis estudiantes, hay que dudar de todo. A las personas que nos están viendo en este momento, se los digo, se los repito también, duden incluso de lo que yo les estoy diciendo. Es bastante complicado, es bastante complejo entender la administración pública, es muy difícil crear inputs de políticas públicas si no arrancamos desde evidencia cualitativa y cuantitativa que sea realmente ponderable, sino que arrancamos a crear políticas públicas o programas de gobierno desde concepciones netamente ideológicas. Entonces, dicho esto también, encuentro, por ejemplo, que en la administración pública, actualmente como campo disciplinar, como campo científico, existe un gran desfase teórico. Y ese desfase teórico es impresionante.
Entonces, ¿por qué menciono a Weber versus Zuckerberg? Porque seguimos pensando la administración pública bajo los modelos burocráticos tradicionales, mientras que en otras ciencias y en otras disciplinas ya estamos hablando del impacto de los algoritmos, estamos hablando del blockchain y estamos hablando del impacto de la inteligencia artificial. Eso nos lleva a muchas otras dificultades. Una de esas dificultades, por ejemplo, es práctica y real. En el estado colombiano y en varios estados latinoamericanos encontramos, por ejemplo, que existe una disparidad entre tres modelos. Entonces uno encuentra que por un lado existe el modelo burocrático, por ejemplo, en el sistema de carrera administrativa, en el sistema de gestión de empleos públicos o de empleados públicos. A la vez ese sistema burocrático francés tradicional se le mete casi que a la fuerza el modelo de competencias laborales que es de origen inglés y que es un poco más reciente. Y para terminar de ajustar, tenemos entidades y tenemos modelos administrativos que son modelos de nueva gerencia pública o de postgestión pública. Entonces, es muy importante tener en cuenta este desfase teórico, no seguir pensando la administración pública con modelos mentales, ya sean biologicistas o mecanicistas, resulta absolutamente fundamental para entender todos y cada una de las dinámicas en las cuales hoy nos entendemos. Existen también algunos modelos que intentan solucionar estos inconvenientes. Hoy hablamos, por ejemplo, de la innovación en el sector público, hablamos del Estado público, ya no hablamos de del Estado abierto, en vez de hablar de los típicos estados interventores o estados de bienestar, que son enfoques muy interesantes y que no necesariamente están basados en tecnologías disruptivas o tecnologías de la información. Entonces, dicho esto, quiero ir muy rápidamente. Sé que ya se me está acabando el tiempo, sé que tengo poco tiempo. Por favor, me ayudan allá los amigos, darnos a controlarlo. Frente a todo este tema, es muy importante reconocer que la administración pública no es un estado actual. Uno tiende a creer cuando habla de todos estos temas que el Estado y la administración pública siempre han estado ahí presentes, y la verdad estas son construcciones teóricas y son en la historia de la humanidad relativamente recientes. El Estado pues se crea por allá cuando pasamos de los regímenes monárquicos a los regímenes democráticos, y hay toda una historia de cómo se conforman los estados, y lo mismo pasa con la administración pública. Y es muy importante entonces tener en cuenta que la administración pública va de la mano de los desarrollos tecnológicos, y en el momento en que esos desarrollos tecnológicos desfasen la realidad actual de la gestión de lo público, se generan cambios altamente problemáticos. Esta es una línea, o este es un tema que nadie ha hablado o que muy pocos hablan, y es cuál es la relación que existe entre lo que es la administración pública tal y como lo entendemos hoy y las nuevas formas de capitalismo. La administración pública también ha tenido distintas formas, ya sean los estados liberales, ya sean los estados totalitarios, pero siempre se ha relacionado con los modelos sociales, económicos e incluso espirituales. La administración pública tiene enfoques sociológicos, jurídicos, incluso existen enfoques psicosociales de lo que es la gestión de lo público. Entonces, es muy importante revisar cuál va a ser el papel de la administración pública en lo que hoy Shoshana Zuboff va a llamar la era del capitalismo de la vigilancia. Entonces, ¿será que nos quedamos analizando Taylor, Fayol, Weber y las viejas categorías, las cuales son fundamentales estudiar para entender los principios de nuestra ciencia? Pero nos vamos a quedar rezagados pensando con modelos mentales del siglo XIX, incluso del siglo XX, cuando hoy en día todos estos grandes metacapitalistas nos han transformado la realidad, incluso nos han transformado la forma en la cual los seres humanos entendemos y concebimos lo público y lo privado, y incluso las formas en las cuales hoy nos estamos relacionando. Dejo esa inquietud para que si alguien tiene alguna duda, inquietud, incluso madrazos o insultos, podemos recibir al final de la conversación. Entonces, dicho esto, continuamos hablando un poco sobre algunos conceptos de los cuales se habla mucho, pero que poco se comprende, como lo son los algoritmos, la inteligencia artificial, el machine learning,
Y encuentro con tristeza incluso en todas las entidades públicas en las cuales he tenido la oportunidad de trabajar, me he encontrado con funcionarios públicos, la verdad sea dicha, que no saben copiar o pegar un texto en un PowerPoint, en un Excel o en un Word. Y ese es uno de los inconvenientes que tenemos en la gestión de lo público. Es muy importante entender también cuáles son las brechas digitales que los servidores públicos tienen en la actualidad y cómo eso afecta al desarrollo de la gestión misma y de todos y cada uno de sus brazos, llámese política pública, llámese programa social o como ustedes quieran denominar. Entonces, encontramos, por ejemplo, que Yuval Noah Harari considera que los algoritmos pueden llegar a conocernos también, que los gobiernos pueden convertirse en gobiernos autoritarios y obtener un control absoluto de nosotros los ciudadanos sin poder tener siquiera una resistencia a tales regímenes. Los algoritmos llegan a conocernos mejor que a nosotros mismos y aunque yo no soy partidario de muchas de las tesis de Yuval Noah Harari, como es la construcción de esas sociedades ideales tecnosocialistas o como lo es el Homo Deus o en otras palabras el transhumanismo, soy pesimista en esos aspectos, sí es muy importante recalcar eso. Existe también un autor en lengua castellana que ha hecho unos aportes muy interesantes y que ha puesto en la palestra pública todos estos temas. Es muy conocido, particularmente en redes sociales, Miklos Lukács de Pereni. Él es PhD de la Universidad de Manchester. Pueden encontrar sus documentos. Este gráfico que están viendo aquí no es de mi autoría, es autoría del autor. Pueden leer un artículo bastante interesante de él que se llama La tiranía de los algoritmos. Si quieren profundizar en estos temas, lo encuentran en cualquiera de las 3 ediciones de Pandemonium. Bueno, muy bien. Miklos Lukács va a establecer una categoría que él denomina G-Mafia, es decir, Google, Microsoft, Apple, Facebook y IBM como grandes conglomerados de capitalistas de vigilancia que han convertido al ser humano en la principal materia. Es decir, el capitalismo de la vigilancia es aquel capitalismo en el cual las experiencias humanas se toman como materia prima de un nuevo modelo socioeconómico. Es decir, cuando ustedes abren cualquiera de sus redes sociales y encuentran que no les ofrecen algún producto, es porque ustedes ya se convirtieron en un producto, sus experiencias particulares. Encontramos en la mitad de este esquema a los algoritmos. Entonces, los algoritmos son básicamente comandos que un programador entrega para que un sistema de inteligencia haga o deje de hacer algunos elementos. La inteligencia artificial es ese conglomerado, mientras que los algoritmos son el corazón. La inteligencia podemos decir que es esa gran categoría que involucra otras subcategorías, como lo es el deep learning o el machine learning. En la inteligencia artificial existen distintos enfoques también, pero podemos decir de forma muy coloquial que la inteligencia artificial lo que busca es de alguna u otra manera replicar formas de pensamiento que están en el momento totalmente ligadas a la forma de pensamiento humano. Buscamos replicar el pensamiento humano. Para poder hacer un análisis masivo, hacer Big Data y poder hacer un análisis macro de datos, ustedes pónganse a pensar cuántos millones de conferencias de este tipo actualmente se están reproduciendo en este preciso instante en el Internet, pues se requieren de una gran infraestructura tecnológica que permita soportarlo. La red 5G va precisamente relacionada a este punto. La red 5G es una red que funciona 100 veces más rápido que la red 4G y 150 veces más rápido que la red 3G. Entonces, es, digamos, esa infraestructura tecnológica. Y obviamente, va a llegar el momento en el cual vamos a poder interactuar, podemos interactuar en Internet a través no solamente de nuestro smartphone, de nuestra tableta o de nuestro PC, como lo estoy haciendo en este momento, sino que vamos a interactuar a través de Internet por medio de nuestro congelador, por nuestra nevera, por medio de nuestro televisor, por medio de cualquier otro elemento. Todas las cosas van a estar hoy o mañana
directamente conectadas. Y para ir cerrando, porque sé que se me está acabando el tiempo, es muy importante entender que todo este carretazo, como diríamos coloquialmente en Colombia, nos lleva a la relación que tiene esto con la administración pública, y es que esto genera instrumentos de control político, cultural, económico y demográfico que pueden ser extracorporales o intracorporales. Entonces, en los cuentos, para los que sean fanáticos, por ejemplo, de Terminator, de la saga Terminator, hoy China ya tiene un proyecto llamado Skynet. O sea, Skynet hoy en día existe y no es un cuento de ciencia ficción. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la administración pública? Pues todo. Si uno entiende la función pública como el agregado macro de las funciones esenciales y misionales del Estado, por ejemplo, pues entendemos que la función pública de preservación de la soberanía nacional es fundamental para el Estado y para la administración pública moderna. Entonces, en este momento existen distintos instrumentos de control, como lo son nuestros celulares. Vimos un despliegue muy interesante el año pasado, por ejemplo, de medición de temperatura, por ejemplo, de síntomas de COVID-19 en personas, que no lo hacía otro ser humano, sino que se hacían con drones, que se hacían a través de robots o se hacían con cámaras de vigilancia. Y ahí viene otro tema que no me quiero meter en el momento porque sé que ya creo que gasté gran parte de nuestro tema, que son los mecanismos de control intracorporal, como son los nanobots. Entonces quiero dejar hasta ahí porque quiero darle también espacio a todas las personas a resolver algunas dudas, inquietudes y, como lo dije, los insultos que tengan en este momento. E invitarlos también a mis redes sociales. Me encuentran en LinkedIn, me encuentran en YouTube como Julián Flores, y estoy haciendo el lanzamiento de un nuevo perfil en Instagram. Me encuentran como Julián Flores OK, donde pienso estar muy activo y hacer más publicaciones y contenido, sobre todo de corte educativo, sobre estos temas.